pedirte que para iniciar nos pongamos un poco creativos, que soñadores, que pienses de pronto en, que tú eres una persona que durante años ha anhelado tener su casa propia y que has pensado muchas veces en cómo te gustaría, qué características quisieras que tuviera ese lugar. De pronto hay personas que sueñan de pronto con tener una parcela con ciertas características. Unos dicen, bueno, yo quisiera que tuviera tantas habitaciones. Bueno, piensa en ese lugar. De pronto algunos es un sueño que ya alcanzaron y que lo están viviendo y lo están disfrutando, ya lo han podido materializar. Para otros de pronto sigue siendo un deseo, de pronto otros no han pensado en esas cosas, pero te pido que hoy, bueno, te pongas en esa posición de ser ese soñador, ¿sí? Y bueno, piensa en que durante años tú has anhelado tener ese espacio, ese lugar, y que año tras año, digamos que bueno, en primer lugar pues nace el deseo, pero luego año tras año tú te has puesto a dibujar ese lugar tal cual a ti te gustaría que fuera, y empezaste a hacer tus ahorros, empezaste el primer chanchito a hacer tus ahorros para un día lograr cumplir ese sueño. ¿Sí estamos ahí todos conectados? Bueno, piensa en que has ahorrado año a año, bueno, han pasado varios años de tu vida y de pronto por fin puedes comprar el terreno. Entonces tú sientes, bueno, ya como más motivación, ¿cierto? Porque cuando no hay nada, de pronto pues los ánimos pueden estar un poco más bajos, pero piensa en que, bueno, ya lograste adquirir el terreno, entonces tú te sientes mucho más motivado, dices, no, vamos a apretarnos más el bolsillo, vamos a apretarnos financieramente para lograr materializar ese lugar. Entonces, tú tienes tu trabajo convencional, un trabajo diurno, y decides, te hacen una oferta para un trabajo que, lo puedes desarrollar una vez llegues a tu casa en horario nocturno, y tú dices, bueno, me voy a esforzar estos años para lograr ir alcanzando esa meta. Y de pronto tú dices, no, o sea, bueno, tú ves y empiezas a ahorrar para los materiales de ese lugar y tú dices, no, necesito meterle más la ficha, y entonces tú dices, bueno, voy a trabajar los sábados, voy el domingo por la mañana a la iglesia y hago otro turno en un restaurante por la tarde, ¿sí? O sea, estás con toda la actitud de terminar y de cumplir ese sueño. Cuando ya tienes la cantidad suficiente de dinero, tú compras todos los materiales y, bueno, ya tienes todos los materiales. ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Buscar qué? Buscar un maestro, ¿sí? Piensen que ya tienes planos, ya tienes todo. Bueno, ¿alguien aquí que lo pueda ayudar? ¿Que pueda ayudar a ese soñador? ¿No? Uy, ayer sí teníamos varios maestros. Bueno, hoy no hay maestros que los pudieran ayudar. Pero bueno, imagínense que, bueno, él empieza a buscar un maestro que pueda levantar esa obra. Sí, ayer nos decían que más o menos el valor aproximado, nos decían que 500, 600 podían cobrar por metro cuadrado para hacer esa obra, pero apareció otro que le cobra menos. Entonces el señor se fue, bueno, tú te vas por esa oferta que es pues más económica, ¿cierto? Y empiezan la obra. Tú le has provisto todos los materiales necesarios para que se lleve a esa obra, pero de pronto la obra empieza, pero el maestro poco a poco te empieza a decir, se acabó el cemento. Y tú decías, bueno, pero yo ya había comprado para todo. No alcanzó la varilla, no alcanzó el cemento. Y empieza a faltar y tú dices, bueno, pero yo ya había provisto como todo lo que era necesario para esa obra que está pasando. Y empiezas a hacer visitas y claro, tú te das cuenta que hay mucho desperdicio de material, ¿sí? Y que empiezas a sospechar, bueno, como que tal vez el maestro está guardándose algunos materiales, ¿sí? ¿Tú qué harías con ese maestro? ¿Cómo? Que no siga la obra, cambiarlo.
Bueno, ¿cuántos seguirían con ese maestro? Pasa el tiempo, tú dices, bueno, no, le doy otra oportunidad, pero sigue pasando lo mismo. O sea, pareciera que a este maestro nada le alcanza. Usted dé y dé, trabaje y trabaje con el sudor de su frente, pero no alcanza. ¿Qué harías con ese maestro? ¿Ya? ¿Lo cambiaría? Bueno, ¿cuántos lo mantendrían? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. En la palabra del Señor nos muestra que nosotros somos, nuestra vida es esa edificación y que somos nosotros esos maestros, somos las personas encargadas de construir. Dios nos ha dotado a nosotros todos los materiales que necesitamos para poder llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado en esta tierra. El título en esta mañana es Eres el constructor. Somos los constructores de nuestra propia vida. La palabra del Señor nos muestra que cada persona nace con un plan y con un propósito que Dios ha soñado desde mucho antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. El Señor escribió un libro con todo lo que Él sueña, así como un padre terrenal cuando tiene su hijito, tiene sueños con ese hijo, con esa hija. Pues bueno, nuestro Padre Celestial también, Él ha diseñado todo un plan maravilloso que Él desea que nosotros vivamos y no solamente ha soñado con nosotros, sino que nos ha provisto todas las herramientas, todos los dones, todos los talentos, todo lo que nosotros necesitamos para poder cumplir con ese propósito terrenal. Sin embargo, muchas veces somos como ese maestro que despilfarra los dones y talentos que Dios nos ha dado o que sencillamente decide guardarlos y no ponerlos realmente por obra. Generalmente nosotros, si decimos, bueno, ¿qué esperaríamos de ese maestro? Que fuera un maestro que sea honesto, ¿cierto? Que sea íntegro, que sea buen administrador. Y esas mismas cualidades Dios las espera de cada uno de nosotros, que seamos buenos administradores de la vida que Él nos da. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y de esta manera el Señor Jesús termina una de las enseñanzas más profundas y que abarca diferentes temas, que es el pasaje, bueno, estos son pues 3 capítulos que abordan lo que normalmente conocemos como el Sermón del Monte. El Señor, bueno, acá en medio del Sermón del Monte habla acerca de las bienaventuranzas, entra a temas profundos como el matrimonio, habla acerca de la oración, habla acerca del ayuno, habla acerca del amor que debemos tener hacia los enemigos, habla acerca de no juzgar y aborda diferentes temas que son muy útiles para nuestra vida, ¿sí? Como el matrimonio, las finanzas. Y ahí una vez el Señor ha dado todas estas herramientas y todas estas enseñanzas que son poderosísimas. Él les dice, bueno, finalmente ambos son oidores de la palabra, pero en medio de los oidores de la palabra hay 2 grupos de constructores, ¿cierto? El que construye sobre la roca sólida y el que construye sobre la arena. Ambos oyen el mensaje, ambos están atentos a estas instrucciones y el Señor dice, bueno, finalmente las enseñanzas por sí solas pues podrían quedar en el aire si no se escoge un buen terreno, ¿cierto? Entonces
Ambos constructores tienen los materiales y tienen todo lo que se necesita, pero también tienen en sus manos la decisión de elegir en qué terreno van a construir. Y es la decisión que cada uno de nosotros también tenemos cada día de nuestras vidas, con nuestros hábitos. Nosotros decidimos en qué lugar construimos. Si construimos sobre la roca, que es el Señor Jesús, o si construimos sobre la arena. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en una edificación, normalmente lo primero que nosotros vemos es la fachada, ¿cierto? Si tú pasas por ahí y de pronto ves que están en una obra o sencillamente es una edificación, lo primero que tú ves es la fachada, y la fachada muchas veces nos puede dar una luz, o al menos lleva a nuestra imaginación a pensar cómo será ese lugar por dentro, ¿sí? Entonces, si uno ve una fachada bonita, pues uno piensa en que de pronto por dentro también puede ser bonita. Sin embargo, no siempre es la realidad. No sé si tú de pronto has visto una fachada muy bonita y tú entras y todo un caos por dentro, o al contrario, ¿sí? Puede ser que la fachada no sea tan linda, pero tú entras y ¡uy, qué sorpresa! Bueno, así pasa con cada una de nuestras vidas, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una apariencia, una fachada, todos la tenemos, ¿cierto? Que le da luces a otra persona acerca de lo que puede haber por dentro de nosotros. Y hay fachadas bonitas y hay fachadas no tan bonitas, ¿cierto? Pero dígale a su vecino, bueno, usted no tiene la culpa, diga. Usted no tiene la culpa. No, todos son preciosos. Entonces, efectivamente, bueno, nosotros como seres humanos, ¿qué vemos? Las fachadas. Pero Dios tiene una visión superior. Él no mira como miramos nosotros la fachada, sino que Él mira por dentro, como cuando uno ve los planos de una casa, ¿cierto? Cuando uno la ve de arriba, pues uno, ¿qué es lo último que ve? La fachada, ¿cierto? Uno ve primero lo que está adentro. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Dios tiene esa visión superior acerca de cada uno de nosotros, y Dios ve nuestro corazón, ¿cierto? Bueno, a las personas, digamos que con las personas podemos tener fachadas bonitas o de pronto no tan bonitas, pero el Señor mira lo interno, ¿cierto? El Señor mira el corazón. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, pues finalmente a Dios no le interesan las fachadas. A Él lo tienen sin cuidado la fachada. ¿Cómo nos vemos ante los demás? Dios realmente no se interesa por esas cosas. Dios está mirando tu corazón y mi corazón. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán ¿quién? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Y efectivamente una persona puede ser una persona súper servidora acá en la tierra, puede incluso profetizar, puede ser usada por Dios para hacer milagros, porque los milagros el Señor los deja como una señal para que las personas puedan creer, pero no es una garantía de que la persona que es usada por Dios realmente esté bajo la voluntad de Él.
que esté haciendo la voluntad de Él. Puede también ser una persona que es usada para expulsar espíritus, dice su palabra, ¿cierto? Y hacer muchas cosas. Puede ser una persona también que fielmente se congrega y va a la iglesia, no falta cada semana en estar en la iglesia, de congregarse, de servirse, de, bueno, hacer muchísimas cosas, pero eso no garantiza que se está en la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice que muchos en ese día dirán: Señor, Señor, pero bueno, como que ¿qué pasó acá? Si en tu nombre hicimos, pues bueno, fue en el nombre del Señor, pero eso no es garantía de que estemos bajo la voluntad de Dios. El Señor en su ministerio hizo muchísimos milagros. Dice la palabra que realmente si se escribieran, bueno, que sería imposible escribir todo los milagros y todo el bien que el Señor estuvo haciéndole a las personas. Sería imposible que existiera un registro de todo lo que el Señor hizo durante su ministerio a lo largo de esos 3 años. O sea, realmente Él hizo tantas cosas que sería imposible contenerlas en libros. Obviamente en la palabra encontramos muchas de las cosas que Él hizo, pero fueron muchísimas más. Y Él sigue obrando en la vida de las personas, en nuestras vidas. Él sigue haciendo. Sin embargo, recibir el favor de Dios, ser bendecidos por Él, no es una garantía de estar en su perfecta voluntad. El hecho de que Dios responda de manera favorable a nuestras oraciones no es un indicador de que realmente estamos en la voluntad de Dios. Recordemos, por ejemplo, el Señor sana a 10 leprosos, ¿cierto? Y nos muestra la palabra, los 10 recibieron el favor de Dios, pero 9 siguieron su camino, siguieron con sus vidas común y corriente, ¿cierto? Entonces realmente recibir favores de Dios no nos garantiza estar en la voluntad de Dios. Tener hábitos espirituales tampoco nos garantiza que sean la voluntad de Dios, porque nosotros podemos tener hábitos de oración diaria, constante, pero muchas veces esa oración tenerla enfocado en nuestros propios intereses y en que Dios cumpla nuestros deseos. Entonces lo buscamos a Él por un interés personal, más no para buscar la voluntad de Dios. De hecho, muchas veces, la gran mayoría, cuando nosotros arrancamos nuestras oraciones, pues están enfocadas no en rendirnos a Él, sino en tener un beneficio, porque sabemos que Él puede hacerlo todo y que podemos acudir a Él, ¿cierto? De hecho, pues bueno, algo de eso era lo que les compartíamos hace 15 días, que el Señor me permitió también compartir la palabra. ¿Cómo fue nuestra oración en el primer momento cuando nuestro pastor Eliseo empieza ese proceso? Y bueno, la pastora Noemí el martes, que ella también compartía la palabra, ella contaba acerca de cómo fue ese proceso y cómo el Señor fue transformando también nuestra oración, porque claro, en un primer momento pues está la oración humana, ¿cierto? De decir: Señor, por favor, sánalo. ¿Por qué? Porque aunque nuestro pastor estaba listo para partir y él, pues bueno, como ustedes ya saben, habla con mi esposo antes de que todo esto suceda, y él está listo para volver a los brazos de papá. Nosotros humanamente no lo estábamos, ¿sí? Y nuestra oración con el paso de los días va teniendo una transformación, de no solamente pedir de acuerdo a nuestro propio deseo y que se haga como nuestra voluntad, porque muchas veces buscamos a Dios de esa manera, ¿cierto? Que Dios haga nuestra voluntad, que Dios se someta a nuestros deseos, y no, Dios es soberano. Dios es soberano. Y al paso de los días nuestra oración fue cambiando a decirle: Señor, estamos bajo tu voluntad, ¿cierto? Entonces el Señor pues nos va preparando, y muy seguramente todos hemos orado así en algún momento, pero el propósito no es quedarnos en ese plano de la oración, sino que, como dice su palabra, nosotros cada día busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice la palabra, y que todas las demás cosas vendrán como añadidura. Muchas veces pues nuestra oración es: Señor, la añadidura, y después sí buscamos el reino de Dios, pero el propósito es ir creciendo y que el Señor nos lleve a orar
de la manera correcta y que no tengamos como esos intereses ocultos que muchas veces pues pueden estar disfrazados de buenas intenciones. Dice la palabra, y vamos a ver acá dos ejemplos, dice Mateo capítulo 8, versículo 18, dice: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, bueno, vamos a parar ahí un momento. En el versículo 18 dice que el Señor Jesús vio la multitud que lo rodeaban. Muchísima gente seguía al Señor. Sin embargo, aunque muchos lo seguían y recibían sus favores, solo unos pocos eran discipulados por Él directamente y estaban dispuestos a ser discipulados por Él, porque Dios es bueno y estamos en un tiempo de su gracia y de su favor, en donde la gracia de Dios está disponible para todo aquel que quiera creer. Para todos está lista, está disponible. Dice que, bueno, había una multitud que lo rodeaba, sin embargo, el Señor da instrucciones a sus discípulos de que crucen al otro lado del lago. No todos, pues, eran discípulos. A los discípulos el Señor le dice, bueno, vamos a cruzar al otro lado del lago. Y dice el versículo 19, entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué lindas palabras, ¿cierto? Suena todo tan hermoso. Y el Señor, bueno, le dice, voy a seguirte a donde quiera que tú vayas. Parece una persona muy decidida, ¿cierto?, a caminar con el Señor Jesús. Y veamos qué le dice el Señor Jesús ante esto que el hombre dice. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Vemos que este no era un hombre cualquiera, era un maestro de la ley religiosa. En esta época no era común que maestros de la ley religiosa siguieran o se adhirieran al ministerio del Señor Jesús. Por el contrario, nosotros vemos registrado que habían hombres que eran, bueno, conocedores de la ley y maestros de la ley religiosa que seguían a Jesús, pero como en lo secreto. Sin embargo, muy seguramente él, motivado por las enseñanzas del Señor Jesús, toma la decisión de no importarle qué van a pensar los demás y de decirle: Señor, maestro, voy a seguirte a donde tú quieras que vayas. Y el Señor no le dice a él: no me siga, ¿cierto? No le dice eso. Le dice, él le responde, dice: los zorros tienen cuevas donde vivir. Pero yo, bueno, el Hijo del Hombre, que era un título que él usaba para sí mismo, no tiene un lugar ni siquiera donde recostar la cabeza. ¿Por qué podría el Señor responderle de esta manera? Porque él conocía lo que había en su interior, ¿sí? Y muy seguramente este hombre estaba tomando esta decisión porque se sentía motivado, ¿cierto? De pronto impulsado por sus emociones a decir: sí, yo voy a cambiar, como de pronto escuchamos muchas veces una palabra y uno sale con toda la motivación a decir: voy a hacer estos ajustes en mi vida, pero no se calcula realmente el costo de lo que representa seguir al Señor. Entonces, con estas palabras el Señor le hace ver que tiene que calcular lo que realmente representa seguirlo a Él. Probablemente él, como maestro de la ley religiosa, podía ver que su ministerio podía desarrollarse mucho mejor al lado del Señor Jesús. Su intención no era en realidad estar con Él, sino que habían intereses personales, ¿sí? Y por eso el Señor le dice: bueno, calcula el costo, lo que cuesta realmente seguirme. Entonces, sigue diciendo el versículo 21, dice: otro de sus discípulos dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios
muertos. Qué impresionante, ¿no? Porque si uno lee sencillamente estos dos versículos así por encima, pareciera y da la ilusión de que el Señor Jesús fuera una persona como insensible, ¿sí? Porque uno lo interpreta como de que no puede ir ni siquiera al funeral de su papá. Y en realidad no es que el padre de este joven hubiese muerto y que él fuera a asistir al funeral, porque dentro de la cultura, pues lo que pasaba era que cuando una persona moría, ese mismo día la persona era sepultada, el mismo día, o sea, no es como de pronto nosotros lo hacemos hoy en día, sino que en ese momento si una persona moría, ese mismo día era sepultada. Así que si su padre hubiese muerto ese día, pues él no estuviera ahí detrás del Señor Jesús, sino que hubiese estado en su casa, ¿cierto? Haciendo todos los preparativos para hacerle la sepultura a su padre. Lo que este hombre realmente le está diciendo al Señor Jesús es: mi padre ya es una persona entrada en años y necesito ocuparme de él y después me ocuparé de ti. Hay excusas, como muchas veces pasa en nuestra vida, ¿sí? Que uno dice, no, Señor, primero yo hago esto y después sí me voy a ocupar de tus asuntos, después sí te voy a seguir. No, por ahora estoy muy joven, ya cuando sienta que me vaya a ir, entonces ahí sí consagro mi vida a ti, como si tuviéramos los días o el tiempo comprado, ¿sí? Qué necios y qué insensatos somos a veces, ¿cierto? Porque muchas veces posponemos cosas que debemos cambiar en el ya y en el ahora. ¿Cómo le dice el Señor Jesús? Sígueme, ¿cuándo? Ahora. Sígueme ahora. Él le dice, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y el Señor Jesús le dice, sígueme ahora, ¿cierto? Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. ¿Cuántas cosas de pronto hemos venido postergando en nuestro caminar con Dios? ¿Cuántas veces de pronto hemos venido aplazando una y otra vez cosas con excusas que se ven bien, ¿cierto? Ante los ojos de los hombres. ¿Qué de malo tenía que este joven quisiera cuidar de su padre? ¿Pero era esa acaso la voluntad de Dios? No, ¿cierto? El Señor quería que lo siguiera ahora, ¿cierto? Las excusas siempre van a aparecer y siempre vamos a tener el pretexto de decir, Dios entiende. ¿Sí? Pero el hecho de que entienda no quiere decir que Él está de acuerdo. Entonces vemos estos dos ejemplos como, bueno, por un lado un hombre que no calcula el costo de seguir al Señor, porque como, bueno, hablábamos también en la predicación anterior, pues el seguir al Señor no es un camino de rosas, ¿cierto? No es un camino que todo sea placentero, pero sí es mucho mejor que estar sin Él. Muchísimo mejor, ¿cierto? Hay una diferencia. El viento y las lluvias vienen sobre las dos casas, pero hay una gran diferencia cuando decidimos construir sobre la roca a cuando construimos sobre la arena. Aunque vengan tormentas, aunque vengan fuertes vientos, si nuestra vida está edificada sobre la roca, no, esa obra que hemos levantado no se va a caer, no se va a destruir. Pero cuando construimos sobre la arena, es decir, sobre nuestros propios intereses, sobre nuestros deseos, que muchas veces son egoístas, cuando construimos solamente buscando nuestro propio bienestar y nuestro propio placer, ¿qué pasa? Dice la palabra que la ruina será muy grande, ¿cierto? Y que caerá, se desplomará esa edificación como un gran estruendo. Y todo por lo que un día de pronto se luchó, pues vamos a darnos cuenta que no valió la pena. Entonces, quitemos las excusas de nuestra vida. El Señor dice que solamente entrarán los que hacen la voluntad del Padre. ¿Y cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? Imposible, ¿cierto? Si no conocemos la voluntad de Dios, pues ¿cómo la vamos a hacer? Dice la palabra en Juan capítulo 6, versículo 40, dice, pues la voluntad de mi Padre
es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Acá vemos dos partes de este texto, porque muchas veces nosotros podemos confundir la vida eterna como cuando una persona ya abandona este plano terrenal, pero no es así. Dios desea que nosotros vivamos de esa vida eterna desde ahora, desde aquí. Ese es el plan de Dios, o sea, porque cuando una persona cree en el Señor Jesús, aunque parta de esta tierra, pues lo único que realmente hace es abandonar el cuerpo, esta funda terrenal, pero su vida, su alma, su espíritu permanecen vivos. Ahí es un cambio de residencia. Pero entonces vemos acá dos partes. Una dice que tengan vida eterna, dice, y los resucitaré en el día final, ¿cierto? Entonces esto sí es obviamente para, bueno, cuando ya el Señor venga por nosotros, bien sea que todavía estemos acá o bien sea que no. Pero esa es la voluntad del Señor, que creamos en Él, que tengamos vida eterna. Esa es la voluntad de Él. Dice Juan, capítulo 17, versículo 2 y 3. Dice Juan capítulo 17, dice, pues les has dado autoridad, le has dado a tu Hijo autoridad. Bueno, vamos a esperar. Dice, pues les has dado autoridad, le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. ¿Cuál es la manera de tener vida eterna? Conocerlo a Él. ¿Y cómo lo podemos conocer? Viendo su palabra. Es la manera de conocerlo, relacionándonos con Él. Igual que como lo hacemos con las personas. ¿Cómo podemos conocer a una persona? Pues relacionándonos con esa persona. Dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La única manera que nosotros podemos tener de acercarnos a esa vida eterna es conocerlo a Él. Durante mucho tiempo, y de pronto muchos pudimos crecer con la creencia de que para tener esa vida eterna necesitamos ser buenas personas. Y la realidad es que todos tenemos cosas negativas en nuestro corazón que necesitamos rendir al Señor para que Él las vaya transformando, ¿cierto? Entonces, la manera realmente de tener vida eterna es conociéndolo a Él, porque solo de esa manera vamos a conocer su voluntad, solo de esa manera podemos entregar nuestra vida a Él y vivir en su voluntad, porque muchas veces de pronto de manera superficial podemos creer que estamos edificando sobre la roca, pero de pronto levantar y darnos cuenta que es pura tierra movediza. Pero Dios desea que nosotros podamos conocerlo a Él para conocer su perfecta voluntad para nosotros. Dice Juan capítulo 6, versículo 47, dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Entonces, ¿qué necesitamos para tener vida eterna? Creer. ¿Creer en quién? En Jesús. Eso es todo lo que necesitamos para ser salvos. Obviamente ya las obras, las buenas acciones vienen como resultado de esa salvación. Dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Eso nos dice el Señor. El Señor ha dado todo lo que se necesita para que nosotros podamos empezar a disfrutar de esa vida eterna. Pero necesitamos dejar de lado las excusas,
¿cierto? Necesitamos dejar de lado esos intereses que son propios, que son personales, para rendirnos realmente a lo que es su voluntad. La salvación es un regalo del cielo. Nadie podría hacer absolutamente nada para alcanzar esa salvación. Ningún ser humano fue capaz de hacer absolutamente nada para lograrlo. Por eso fue necesario que el Señor Jesús viniera a la tierra. Si se tratara de nosotros, pues entonces ¿para qué vendría? ¿Qué sentido tenía que el Señor Jesús viniera a sufrir de la manera que Él sufrió? Él lo hizo por amor a nosotros, ¿cierto? Entonces Dios no quiere que seamos discípulos suyos por temporadas o por emociones, sino que realmente en nuestro día a día estemos seguros de estar edificando nuestras vidas sobre el fundamento sólido que es Él. Él es la roca, Él es donde realmente la edificación va a tener vida. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 22, vemos que los dos edificadores escuchan la palabra, ¿cierto? Pero dice el versículo, dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Necesitamos poner en práctica la palabra de Dios, no solamente ser lectores de su palabra, no solamente podemos ser oidores de su palabra, sino que necesitamos ponerla en práctica, ser hacedores de ella. Yo te pido que